al mismo tiempo de legislar, va a ejecutar, va a tener un poder compulsivo. Es decir, en pequeño, va a resumir los atributos del poder estatal, para las masas que están dentro de su jurisdicción, de su poder. Para las masas englobadas en los consejos, este consejo va a ser legislativo y ejecutivo. Va a tomar resoluciones que van a ser leyes para las masas comprendidas en estos consejos y va a ejecutar el mismo consejo va a ejecutar siempre con referencia a la masa. Este organismo ilegal está al margen del ordenamiento jurídico, que no está reconocido por la Constitución, porque la Constitución dice lo contrario, dice, no puede un grupo de ciudadanos reunirse para gobernarse a sí mismo. No puede deliberar y ejecutar sus decisiones, está prohibido taxativamente por la Constitución. Pero en el curso de la lucha de clase, en cierto momento, entre las masas se sugiere organizar instituciones que son la única autoridad para ellas, que por esto mismo dictan leyes para ello. Por eso es un órgano de poder. Y en esta medida, dicta leyes, entra en fricción con el Estado central. El poder obrero e intérprete, si ustedes quieren, porque este es un poder obrero e intérprete, se va a desarrollar, entra en fricción con el poder central. Esto se llama dualidad de poder. Quiere decir dos poderes que están en choque. Ahora no hay que esperar que siempre esté un choque franco. Inclusive puede darse el caso de que estén o que estén en choque franco. Pero son dos poderes que existen. Un poder central que pretende dictar leyes para todo el país, que tiene instrumentos especiales para ejecutar sus leyes, que está basado en esa separación entre organismos especiales legislativo y organismos que ejecutan esas leyes, que es el poder ejecutivo. Y este otro poder que legisla y ejecuta órganos, el poder de las masas, el poder de la clase obrera, el órgano de poder de las masas. Por sus características, son dos poderes destinados a entrar en choque, en fricción, más tarde, más temprano. Esa es la dualidad de poder. ¿Han comprendido? Va a repetir, pues, no ustedes. Van a atender un poco. A ver, ¿qué es un órgano de poder? Un órgano de poder de las masas. Partir de que las otras organizaciones de masas que surgen durante el desarrollo histórico del siglo XX son elementos que no pueden englobar a toda la clase y a la gran mayoría de las masas que en determinados momentos se puedan dar la lucha. Entonces es que las masas necesitan que las organizaciones estén adecuadas a sus necesidades, organismos de resistencia a sus propias características de sectores atrasados. El sindicato, bien o mal, una organización relativamente minoritaria, engloba sectores avanzados. El partido peor, porque solamente engloba a la minoría de la vanguardia obrera. Es la minoría de la minoría. ¿Y dónde van, pues, las masas más atrasadas que se incorporan a la lucha? No tienen organización actual, canales. El sindicato resulta
una organización muy conservadora en la organización, muy poco elástica, por sus propias finalidades. Además de que no se plantea ni puede consumar como dirección la conquista del poder. Este órgano de poder, de una manera natural, vamos a ver, se va a encaminar a la materialización de este hombre. Bueno, después. En realidad lo que necesitan las masas es encontrar un órgano a través del cual suelen integrarse y un órgano de dirección. Y además, un órgano que les permita vencer la resistencia que opone a su movilización de los poder central. Están colocados en necesidades imperiosas. Si no organizan estos órganos que les permita oponerse a la resistencia del poder central y no encuentran un canal de expresarse y de dirección, no van a poder avanzar. Para ellas es una necesidad. Y así, las más de las veces de manera instintiva, dan nacimiento a esta nueva organización, que no es ni partido ni sindicato, y es un órgano de poder. Ese es un consejo vosotros. Las más amplias masas, organizadas y subvertidas, dispuestas a acabar con el estado de cosas imperadas, contra el estado de cosas imperadas, organizadas, estructuran este organismo, y este organismo ¿qué pasa? De una manera normal, ¿qué se convierte? Bueno, primero, al margen del poder central, se convierte en la autoridad para las masas y cumple sus propias decisiones. Por lo tanto, debe necesitar la necesidad de entrar en fricción con el poder central, siendo la única autoridad de las masas, en realidad está destinado a eso, a poder plantearse la dualidad de poderes en el poder central. No, es plantear de una manera sin buscar. Porque se convierte de una manera natural, sin deliberar, en la única autoridad para estas masas subvertidas. Para él, no para él. Algunos, cuando se explana esta teoría, dicen, pero ¿cómo va a ser poder si no gobierna a todo el país? No, es gobierno, poder para esas masas que están en sus de organización. Porque estas masas subvertidas reconocen en esta organización su única autoridad, solo obedecen a él. Solo a ella le obedecen. De esta manera, sin decirlo, a veces, están desconociendo al gobierno central. Y lentamente, las leyes comienzan a no ser para ellos, las leyes oficiales. Son los territorios. No sé, la historia social está llena de territorios. Ustedes mismos, los universitarios, ¿cuántas veces han declarado? La ONU es territorio libre. Aquí nos dice la ley que dicta el gobierno. Nosotros dictamos muchas leyes. Así, eso querían decir. No lo dijeron así, pero así obraron. Si no obedecen lo que dice el gobierno, ¿qué obedecen? En la asamblea. Bueno, hay que pararse con las patas arriba, y lo hace. Porque es una decisión. El gobierno puede decidir todo lo que quiera, pero esa ley se queda en los umbrales de la ONU. Ese es un territorio libre. En ese momento, los universitarios están declarando su propio gobierno. La asamblea y la dirección universitaria es un gobierno para ustedes, porque solo reconocen esa autoridad. Y para hacer algo le piden 20. A su dirección le dicen, vamos a hacer esto. Y si deciden, bueno, esta es la ley. Ahora, de una manera más general, esta es la norma imperante de estas organizaciones penales. Por eso, cuando
las masas reconocen a su propia dirección como su propia autoridad. Esta autoridad, este organismo, se convierte en órgano de poder de esas masas. Para decirlo de una manera sintética, es un órgano de poder obrero. Es un poder obrero interno, en desarrollo. Es ya un gobierno obrero. Ustedes quieren decir, un gobierno obrero. Que nace en la influencia de la vida social, en medio de la lucha de clase. Está apareciendo este órgano de poder. Y va a mostrar el rasgo diferencial del futuro gobierno obrero. ¿Cuál es ese rasgo diferencial? Va a unir la capacidad legislativa y ejecutiva del Estado. Por necesidad, no por causar, de una manera necesaria. Entonces va a dar el nuevo rasgo del futuro Estado. Si es la única autoridad para las masas, sus decisiones son ley. En realidad, son las propias masas las que están legislando. Porque es la reunión y las decisiones de la dirección las que son reconocidas como ley, como órdenes de... Pero a su turno, esta organización va a imponer con su fuerza, a través de la acción directa, sus propias decisiones, sus leyes. Va a ejecutar sus leyes. Es un organismo que va a legislar y ejecutar. Va a ser legislativo y ejecutivo. El rasgo diferencial del nuevo Estado, como en todas las revoluciones. Todas estas masas que cuando se hemos organizado han hecho esto. Han legislado y ejecutado sus decisiones. ¿No? Bueno. Entonces están reuniendo la capacidad legislativa y la capacidad compulsiva del Estado. En esta medida ya se están diferenciando del Estado burgués. Para ellos no hay la separación de poderes, como se conoce en el poder central, el Estado central, que tiene organismos especiales que legislan y organismos especiales que ejecutan. Ellos unen las dos cosas. Bueno, este órgano de poder en germen necesariamente va a entrar en fricción con el Estado central. Va a entrar en fricción porque es ilegal, no está reconocido por el ordenamiento jurídico y porque va a dictar ley para las masas que están en su seno, que indudablemente pueden chocar con las leyes del gobierno central. En esta medida entran en competencia, en fricción. En ciertas circunstancias, repito, estas características del órgano de poder pueden ser el comienzo de la liberación de regiones territoriales. En eso se van a basar los gobiernos libres de algunas regiones contra el gobierno central. Esta existencia de dos poderes dentro del ámbito geográfico, poderes que entran en fricción, eso se llama dualidad de poderes. Quiere decir que existen dos poderes en un cierto momento. El poder central y los órganos de poder de las masas. La existencia de este germen de poder obrero. El desarrollo de este germen de poder indudablemente está condicionado a que la radicalización abarque masas siempre más amplias, en que aumente la radicalización. En esa medida, los órganos de poder se van desarrollando.
A veces, cuando se discute un proceso histórico, la gente se pregunta y dice, pero todavía ese órgano de poder o esa organización de masas no es un poder efectivo. Por ejemplo, porque no tiene armas, o porque no ha declarado que quiere tomar el control de todo el país, o finalmente porque en ningún momento ha entrado en fricción con el poder central. Todo eso puede ocurrir. Pero no puede como se dice de otra manera, porque se trata de un proceso en desarrollo, de un proceso cambiante de acuerdo a las propias modificaciones que se operan en la conciencia de la masa. Y cuando este germen de poder está totalmente desarrollado, cuando es un verdadero poder, como conocemos clásicamente en el caso del Estado Bush, nunca. Porque antes de llegar a ser un perfecto Estado, que así se encarna el poder, va a destruir al Estado Bush y va a dar lugar a un otro Estado. Pero él mismo, como este instrumento en la lucha contra el poder central, no va a lograr una plenitud de desarrollo estatal. Esa objeción no es pues aceptada, porque no está tomando en cuenta que se trata de todo un proceso de constante transformación y que esta dualidad de poderes está destinada a desaparecer. Es un estado transitorio, es un proceso de tránsito que tiene que resolverse en uno de los extremos. O es aplastado por el Estado burgués, o es superada esta contradicción por un otro Estado, por el Estado obrero. Pero así, como instrumento de dualidad de poderes, no va a poder permanecer indefinidamente. Por eso mismo, no va a conocer pues esa perfección que se exige. Que a veces se pasa en toda la historia de la revolución. Cuando se han presentado estos casos de dualidad de poder con toda claridad, siempre se ha objetado a quienes decían que esa dualidad de poderes era el camino a la destrucción del Estado. Han dicho no, porque esa dualidad de poderes, bueno, existía de manera incipiente, pero nunca se desarrolló plenamente. Había que esperar una total cristalización de este nuevo Estado. Pero en realidad es un camino transitorio hacia la destrucción del Estado imperante oficial, pero solo como una tendencia que puede o no puede llegar a su final. Después un proceso transitorio. Entonces, la dualidad de poderes no es tal que ya está planteada la destrucción del Estado burgués, simplemente está indicando que esa dualidad tendrá que resolverse o en favor del Estado oficial o en favor de la clase revolucionaria a través de la destrucción del Estado burgués. El desarrollo de la dualidad de poderes, que es el desarrollo del órgano de poder de las masas subvertidas, va a llevar a estas masas ante la necesidad de tomar el control total del aparato estatal. Pero vean ustedes el camino. Las masas primero sacan de sus entrañas un órgano de poder y comienzan a ser un poder para ellas mismas. Parecería que fuera una gimnasia antes de ser clase gobernante. Parecería que estuvieran entrenando para ser clase gobernante. Se erigen en poder para ellos mismos. Ese es el órgano de poder de la paz.
La dualidad de poderes al acentuarse va a llevar de manera natural y necesaria estas masas a plantearse la necesidad del control total del aparato estatal. Es el momento de la insurrección. Este poder obrero desarrollado ya no puede coexistir al lado del poder central oficial. Entonces, o lo derriba o es aplastado. Es pues el momento de la insurrección. Eso es la insurrección. Que las masas den el salto buscando el control total del aparato estatal. Si triunfan, van a ser clase gobernante. Si son aplastadas, bueno, va a comenzar un periodo de reacción. Se va a firmar el gobierno central. Este camino es una ley, es decir, es el camino por el cual pasa la revolución en nuestra época o no. Porque si no, sería una curiosidad la que me va a contarles. No valdría la pena incluir en el estudio que realizamos acerca del Estado y de sus transformaciones. Estamos aplicando todas nuestras ideas exclusivamente al Estado burgués, a la sociedad capitalista. No estamos estableciendo una ley universal del desarrollo del Estado, sino estamos hablando qué le pasa al Estado burgués. Una ley de la revolución de nuestra época. Una ley que rige la transformación de la sociedad capitalista. ¿Qué es? ¿Es una ley o no? Es decir, ¿es el camino necesario por el que pasa la revolución en nuestra época o no es? A ver, argumenten usted. ¿Quién quiere opinar? Y claro, no tiene más que decir si es ley, por qué, si no es ley también por qué. Y sin temor a equivocarse. ¿Qué cree? Es una ley porque la clase obrera en su proceso de radicalización va paulatinamente desligándose del poder central. O sea, cada vez más para constituir los criterios del poder. O sea, esto de manera inevitable tiene que producirse en el proceso revolucionario. Si es una ley, quiere decir que por este camino, con algunas variantes, recorre todo el proceso de liberación de la clase oprimida. Pero ¿por qué tiene que darse necesariamente en el caso del proletariado y de las masas? ¿Cuáles son las razones especiales? ¿Por qué, por ejemplo, no hubo esta dualidad así de poderes como hemos visto en el caso de la burguesía? Por ejemplo, cuando aparecen los soviets en Rusia son una gran novedad. La teoría marxista tuvo que modificarse. Polemizar muchísimo. Negaban la legitimidad de los órganos. Los bolcheviques perdieron la cabeza, también quiere decir. Los comunistas comenzaron a combatir estos organismos pensando que era un órgano, o una institución que era una competencia de alguna manera. Porque la burguesía no está estructurada todavía en democracia. Va a estructurarse en la medida en que vaya a desarrollar un expandir en el comercio. Se va a beneficiar antes económicamente. No, la burguesía fue clase porque fue muy consciente. La prueba está que elaboró una nueva filosofía en oposición a la filosofía feudal. Pues. Pero la burguesía se distinguió del proletariado porque antes de tomar el poder ya tenía el control de la economía, de la cultura y también tenía el control de parte del poder, los gobiernos comunales. Entonces no tuvo necesidad de estructurar a las masas del Estado. La burguesía no tuvo ni partido, tuvo clubs. Metía en estas montoneras a toda la gente. Porque tampoco necesitaba el instrumento partidista como necesitaba.
En realidad, el concepto nuevo de partido, como vamos a ver después, viene de la existencia del movimiento obrero. Entonces, el proletariado, por ser una clase desposeída económica, cultural, y por carecer de instinto de mando, se ve obligada a estas organizaciones para vencer la resistencia que opone el poder central a la insurgencia de las masas y para encontrar órganos de expresión, de resistencia, de dirección. Debido a esta particular situación, nunca hay que olvidar que el proletariado es una clase totalmente desposeída. De este hecho, va a arrancar muchas de las características del movimiento de los trabajadores. Bueno, este órgano de poder, a través de la dualidad, va a plantear la posibilidad y la necesidad de la destrucción del Estado público, que eso es la insurrección. Pero a su vez, va a constituir el anticipo material, el elemento material del futuro Estado, del Estado obrero, de la dictadura del proletariado, que va a reemplazar a este Estado burgués en el propio proceso revolucionario y en las entrañas de la nueva sociedad. Se dan los elementos materiales, los instrumentos, para destruir al Estado burgués y para reemplazar. Vamos a ver que el Estado, el otro Estado, el Estado obrero, va a reproducir muchas de estas características de la organización sovietista. Cuando la clase obrera toma el poder para convertirse en clase gobernante, va a realizar un acto a nombre de la sociedad, en representación de la sociedad. En realidad, va a constituir el punto culminante de todo ese proceso en el cual este proletariado se esfuerza por tomar en sus manos los problemas nacionales. Porque no puede haber una revolución sin la clase dirigente. No es por ejemplo, en el caso nuestro, el proletariado tiene que tomar para sí las tareas de de esta manera, va a actuar esta clase porque no representación de la sociedad, no solo clase. Es por otra parte el rasgo común de una clase revolucionaria. Todas, entre ellas, han podido llegar al poder expresando los intereses naturales como un representante de la sociedad. Entonces, el proletariado va a tomar el poder como un representante de la sociedad. Todas las teorías, en sentido de que el proletariado pudiese actuar solo como clase al margen de la sociedad, de toda la nación, no tienen validez. No podrían ser viables. Es posible de que el proletariado en cierto momento aparezca como representante de la sociedad, de todas las clases, con sus problemas, porque es la clase revolucionaria. Marx se expresó cuando el proletariado, para liberarse, tiene que liberar a toda la sociedad. En el caso del proletariado, además existe una otra circunstancia. Por su naturaleza, el proletariado es la única clase que puede acabar con toda forma de opresión de clase. No solo con la opresión proletaria,
sino con toda forma de opresión de clase. No puede tolerar ninguna forma de opresión de clase. Bueno, este acto de tomar el poder a nombre de la sociedad convierte la revolución proletaria en todos los países en una revolución mayoritaria. ¿Qué va a hacer? Que el proletariado convertirá en clase gobernante, que por eso va a tomar el poder, a ser clase gobernante. De clase oprimida se va a tocar en clase gobernante. A nombre de la sociedad, va a realizar una actividad que va a tipificarle así como clase dominante, pero a su vez va a ser el último acto que va a realizar como tal, porque luego va a venir la historia de su extinción como clase. La verdadera realización del proletariado consiste en que se extingue como clase. Esa es su liberación. Deja de ser proletariado. Se disuelve en la sociedad. Vamos a ver después, en la misma medida, se disuelve su estado, este estado de clase. ¿Qué va a hacer a nombre de la sociedad? Va a estatizar los medios de producción y va a planificar la economía. Como ven ustedes, recuerdan las explicaciones anteriores, el proletariado no va a ser otra cosa que acentuar lo que ya existe en términos ahora. Inclusive, va a seguir los pasos de la estatización del Estado burgués. Cuando Lenin analizaba este problema, indicaba que en alguna forma el proletariado estaba siguiendo la huella del capitalismo de Estado. Y decía, refiriéndose a los movimientos fascistas estatizadores, que estatizaban todo, ese es un rasgo común con ellos, pero hay una diferencia, es el contenido de clase. Es un rasgo común formal, pero el contenido de clase es totalmente diferente. Los movimientos fascistas estatizan como Estado burgués. El proletariado va a estatizar como Estado obrero. Por tanto, va a abrir diferentes perspectivas a la estatización. Bueno, lo que quiero subrayar es que este acto, a nombre de la sociedad, este acto estatizador, que formalmente se asemeja al capitalismo de Estado, es el último acto que va a realizar el Estado obrero a nombre de la sociedad. Porque, repito, luego va a comenzar su larga historia de la extinción del Estado. Bueno, en el plano teórico está bien, se plantea en la práctica, este periodo puede durar todo un periodo histórico, decenas de años, después de la China. Y ellos no han acabado. Aún este proceso, sin embargo, es posible deducir teóricamente de la experiencia histórica que este es el último acto del proletariado a nombre de la sociedad. Convertido en clase gobernante, es decir, ya estructurado su propio Estado, va a estatizar los medios de producción. Es el último acto a nombre de la sociedad. Una clase que va a tomar el poder a nombre de la sociedad. No a nombre del proletariado, no a nombre de la sociedad. Bueno, hemos indicado en la clase anterior que el proletariado destruirá al Estado burgués. Los clásicos supieron, después de observar la experiencia de la Comuna de París,
que es el primer Estado obrero, que la clase obrera no se conforma con tomar el Estado, el aparato del Estado burgués, para ponerlo a su servicio, no, sino que lo destruye y lo sustituye por otro. Entonces, el Estado obrero, que eso es la dictadura del proletariado, es un otro Estado, de otra naturaleza. También los clásicos han notado que este nuevo Estado no es ya el Estado en la acepción clásica del término, para subrayar que de ninguna manera puede confundirse con el Estado. Esto es sumamente importante para analizar a todas las corrientes políticas, no solo de la actualidad, sino incluso del pasado. Hay que recordar que la teoría marxista del Estado no solo expresa que las clases sociales son irreconciliables, sino que además el Estado burgués no puede trocarse en su contrario, no puede trocarse en estado proletario, y no puede transformarse gradualmente en otra cosa. Entonces, esto no es el destino, como es el destino del régimen de la propiedad privada. Ahora veamos qué es este Estado que ya no es Estado en la acepción burguesa, que en alguna forma está planteando la extinción de todo Estado. Este Estado, si seguimos particularmente a Lenin, se llama el Estado común. ¿Por qué? El Estado común. Porque Marx y Engels señalaron que tenía más semejanza con las comunas, que eran los gobiernos regionales con mucho sabor popular, que con el clásico Estado burgués. El Estado comuna, hay que subrayar, no es ya el Estado y la acepción clásica del término. ¿Por qué se distingue? ¿Y cuál es la fuente de estos rasgos? La teoría del Estado llegó a ser redondeada por Marx, por Engels, cuando ellos analizaron la experiencia de la Comuna de París. La insurrección de la Comuna tuvo mucho de elemental, donde prácticamente la dirección marxista era casi inexistente. Y el propio Marx aconsejó que no había que lanzarse a la insurrección. Y lo posible, evitar eso de entrar en esa, que no es posible explicar semejante trágico. Cuando la clase obrera toma por algunos días el poder en Francia y establece la comuna, no se llamó Estado obrero, comuna se llamó. De ahí viene el concepto de Estado comuna. Estableció una forma estatal sumamente sorprendente. Sumamente sorprendente. Entonces vamos a apuntar esos rasgos. Vamos a ver si esos rasgos tienen vigencia en experiencias posteriores. Si son elementos diferenciales del Estado obrero. En primer lugar, en la Comuna de París se disolvió el ejército permanente y se volvió al pueblo en armas. ¿Dónde hemos visto el pueblo en armas? ¿En qué etapa de desarrollo? ¿Dónde hemos visto? En la comuna primitiva, ¿no? En el comunismo primitivo. Hemos dicho que la actividad de la guerra
no importa la estructuración de un ejército permanente diferente a la sociedad, sino que las armas están en poder de todos. Después el pueblo gana. Mientras exista sociedad clasista, no va a ser posible eso. Sin embargo, cuando apunta el nuevo Estado, lo primero que hace es disolver el ejército permanente. Y a través de las milicias populares, obreras, campesinas, en algunos lugares solamente obreras y populares, las armas vuelven a la sociedad. Pero, como una revolución que nace en las fronteras nacionales, porque así nacen las revoluciones, hay que descartar la tesis de una revolución simultánea en todas partes. Dirán, pero ¿cómo es posible? La clase obrera es internacional, es internacionalista, y la revolución va a ser mundial. ¿Por qué va a ser la revolución? Va a comenzar en las fronteras nacionales. Sara, ¿por qué? Porque No te tapas la boca, porque si no escucharlo, nadie te va a escuchar. Porque cada estado, dentro de sus características de relación, tiene una cualidad respecto a la clase. Entonces, la clase obrera tiene que primero luchar contra la burguesía de su nación y después Pero no te queda la opresión y la exportación internacional. Porque ese es el carácter de la economía mundial del capital expoliador. Es internacional. Ahora, llevada al extremo, las transnacionales, es imposible decir dónde están ubicadas. Me parece, pero hay un problema, no sé, organización que tiene que ser nacional. Cada región, cada nación tiene sus propias peculiaridades y en ellos también el desarrollo de la clase obrera, etc., también muestra diferentes fases de desarrollo. O sea, no todo es igual. No se desarrolla el movimiento obrero en todas partes al mismo ritmo, etc. Pero es el desarrollo a qué se refiere el desarrollo. La lucha para la conciencia de que ese es el problema, no las particularidades nacionales. Hay un desarrollo desigual en la evolución de la conciencia de la clase. Ustedes pueden observar cualquier país mentalmente. El proletariado de un país es diferente al de otro políticamente. Por tanto, este desarrollo desigual determina que también el proceso de la revolución sea desigual. Bueno, por esa razón, este Estado obrero tiene que defenderse de los otros estados capitalistas que existen. Tiene que enfrentarse al imperialismo. Por esa razón, la disolución del ejército es un episodio simplemente, porque hay que volver a poner en pie un ejército del Estado obrero. Las milicias son fuerzas irregulares. Su propia disciplina no está centralizada. Hay que retornar temporalmente al ejército permanente, es decir, las armas tienen que elevarse por encima de la sociedad. ¿En qué ejemplo nos estamos basando para hablar de esto? Nos estamos basando en los ejemplos de Rusia y de la China. En Rusia, sobre todo, una larga polémica sobre qué debía ser el ejército del nuevo Estado. Y algunos dijeron que debían ser las milicias y las guerrillas. Es decir, los campesinos y los sectores populares organizados en guerrilla, grupos armados. La guerrilla y la milicia es el pueblo en armas. Trotsky teorizó y llevó a la práctica la necesidad de estructurar un ejército permanente.
algo más, de disolver las milicias y las guerrillas en el ejército regular. ¿Por qué? Porque se precisaba un ejército que tuviese una gran eficacia y, por tanto, una disciplina de ejército basada en la convicción política, pero una disciplina militar. Y para demostrar de que se trataba realmente de un ejército permanente, se contrató a los propios generales zaristas para que pongan a disposición del Estado obrero la ciencia militar. Es entonces que se ideó la existencia de los comisarios políticos. Porque había el problema, bueno, y si los generales zaristas sabotean la revolución, entonces se colocaba al obrero politizado detrás del general, sabio en el arte militar, salido de las academias. La ciencia fue puesta al servicio de la revolución por este medio. Y Sucia, para poder sobrevivir del cerco capitalista, para rechazar la invasión extranjera y para poder vencer en la guerra civil con las fuerzas blancas, alimentadas por el capitalismo, tuvo que estructurar, se vio la necesidad de estructurar un ejército permanente. Dio un paso atrás en el avance de la revolución, porque duda cabe que si el Estado va a desaparecer, no puede haber ejército permanente. Las armas deben volver a la sociedad. Sin embargo, en la etapa de tránsito, la época de la dictadura del proletariado, que es lucha contra la reacción interna y la reacción internacional, va a ser preciso estructurar el ejército permanente. Por eso, los que en abstracto sostienen la negación en principio del ejército están equivocados. Durante un largo tiempo, el propio proletariado va a tener que teorizar y llevar a la realidad las ideas y los conceptos del ejército permanente. Sin embargo, el caso del Estado común, sobre todo cuando aparece, es comenzar ensayando la existencia de un Estado sin ejército permanente. Cuando las armas van a la sociedad, al pueblo, el pueblo final, la defensa de la revolución en ese momento queda en manos de sus milicias populares, muy democráticas, por otra parte. Se ha discutido mucho sobre cómo debe ser este Estado o este ejército del Estado proletario. Y está el gran problema del ejército que delibera. El ejército burgués se distingue porque no delibera y solo obedece. Es la clave maestra de la disciplina del Estado, del ejército burgués. Ejército no deliberante, sino que simplemente ejecuta las órdenes que recibe de su alto mando. El ejército proletario, en mayor o menor medida, es un ejército deliberante. Sin embargo, es un problema muy delicado, porque cuando el Estado obrero se degenera, elimina este carácter del ejército que nace con el proletariado en el poder. Vuelve a adquirir los rasgos de ejército que obedece. Y la jerarquía es muy bien marcada. Los grados. En los primeros momentos, el ejército rojo no tuvo grado. Se intentó
eliminar la diferencia de los componentes del ejército. Pero más tarde, cuando se deterioró el Estado soviético, el ejército va calcando las características clásicas del ejército. Y el otro brazo. Por primera vez, el Estado obrero va a fusionar las atribuciones legislativas y ejecutivas que en el Estado burgués constituían dos poderes estatales diferentes. El poder legislativo que hace las leyes y el poder ejecutivo que las hace cumplir. Este Estado comuna que está basado, apoyado en los órganos de poder de las masas y las organizaciones de masas que hemos visto desarrollarse en el seno de la vieja sociedad, va a elevar a su punto más elevado este rasgo diferencial de los órganos de poder de las masas. ¿Qué es ese? Estos órganos de poder, hemos dicho, toman decisiones y ejecutan ellas mismas sus decisiones. De esta manera, el Estado comuna va a ser al mismo tiempo parlamento y poder ejecutivo. Y ninguno de ellos, de una manera burguesa, sino fusionado, va a ser un Estado muy ejecutivo, porque no va a tener la traba legislativa opositora. Se puede ver actualmente, por ejemplo, si comparamos las decisiones que toma el Estado soviético y el Estado norteamericano. Los planes del Ejecutivo norteamericano pueden verse vetados por el Parlamento. En la USA puede darse. Porque las decisiones del Estado son ya decisiones de su parte deliberada. Está incluida en esa estructura estatal. La otra característica del Estado común. Los funcionarios, todos sin excepción, incluyendo los jueces, que en muchas partes son funcionarios vitales, por la burguesía, son funcionarios elegidos por voto. La elegibilidad de todos los funcionarios. Pero no solo eso, sino que además son revocables en todo momento. Fue la característica de la Comuna de París. Y es el ideal de un Estado obrero. Que los mandantes puedan revocar su mandato a sus representantes cuando así creen inconveniente. Es decir, cuando esos representantes dejan de interpretar los intereses y la voluntad de sus mandantes, cuando pierden la confianza de sus mandantes. Ustedes saben que el Estado burgués, si no está en una etapa de convulsión, de etapa normal, se basa en la suposición de que los ciudadanos y quienes deciden la voluntad popular designan por un periodo tal que señala la ley, en Bolivia 4 años, a sus representantes. Y se supone que esos 4 años expresan realmente los intereses de los ciudadanos y la voluntad de los ciudadanos. Pero esa no es más que una ficción. Lo que sucede, se puede constatar diariamente, es que la opinión de los